tenemos como optimismo de que vamos a ganar. El partido de la U tiene que tener vocación de poder. Les decía que a veces se deja de apoyar a un candidato y yo creo que es muy importante, porque cuando uno deja la vocación de poder, pues se acabó. Y nosotros necesitamos eso. El partido tiene que volver a renacer. Yo les puedo contar que tenemos muchos candidatos a gobernación y tenemos unos bastante fuertes que van a ser gobernadores. Espero pues que tengamos mujeres gobernadoras. Tenemos candidata acá en Magdalena, tenemos mujer candidata en Tolima y bueno, probablemente vamos a tener mujer candidata en el Valle. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si decidimos el tema. Pero les quiero decir que no voy del partido, ¿no? Voy a seguir siendo presidenta del partido. Bueno, yo quiero decirles que desde que llegué a la presidencia del partido empezamos como un proceso de poder caminar todo el país. Este fue el primer departamento que visité cuando me eligieron presidenta. Y Guida inmediatamente me dijo, no, yo quiero que vas a Santa Marta, y fue de los primeros, yo creo que el primer departamento que visité. 2001. No, fue ahorita, en el 2010, 2021. A mí me dijeron en el 2020 al final, y yo estuve aquí como a los 15 días de haberme elegido, estuve acá. Pero pues a mí me parecía importante que pudiéramos ir a todos los departamentos, a todas las regiones, que la gente volviera a sentir como tener ese sentido de pertenencia nuevamente por el partido, que volvieran a sentir de que el partido estaba renaciendo, si se quiere decir. En ese momento se acababa de expulsar a Roy, a Armando Benedetti. Entonces el partido estaba un poquito como apachurrado, como uno dice apachurrado, como que decían, ay no vamos a poder volver. Yo llegué y empezamos a recorrer el país, como les dije, a escuchar a la gente. Hicimos una estrategia de escucha, de poder lograr llegar a todos los territorios y decirle a la gente, miren, nosotros vinimos aquí a escucharlos, a ver cuáles son sus necesidades, sus problemas. Y nosotros del Congreso, que es lo único que puede hacer el congresista y el partido, es poder presentar unas iniciativas que traten de solucionar la problemática que uno escuchaba en todas las regiones. Y por eso nosotros hicimos un trabajo con un centro de pensamiento que no existía, pero yo creé el centro de pensamiento en convenio con universidades como La Sabana, como la Universidad Javeriana, y además con los centros de demócratas y republicanos, y empezamos a hacer un proceso de poder lograr que el partido presentara unas propuestas del partido de acuerdo a lo que hemos escuchado en las regiones. En ese sentido presentamos varias iniciativas. A mí me parece importante que ustedes la conozcan, porque a veces la gente dice, no, es que el partido no tiene ideología. Nosotros no tenemos, nosotros somos de centro. Esa fue una de las cosas que hicimos. Los estatutos que existían eran de derecha. O sea, nosotros cuando nacimos con el presidente Uribe, recuerden, y con el presidente Santos. En esa época, pues lógicamente, quien era la seguridad y la derecha. Entonces nosotros éramos un partido de derecha. Entonces ahora hicimos otros estatutos, los modificamos, y fue con el Instituto precisamente Demócrata y Republicano, logramos que los estatutos llegáramos a ser centro. ¿Por qué? ¿Y qué es centro? La gente pregunta ¿qué es centro? Pues centro es como un movimiento activo que está mirando todo el tiempo qué es lo que la gente necesita y dar soluciones a lo que se necesita. Porque es que nosotros que nos suplimos con que somos de izquierda o derecha, no, nosotros tenemos que pensar es qué es lo que necesita la gente, qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que la gente está reclamando, y así de esa manera pues poder dar la solución. ¿Qué es de izquierda o derecha? No sabemos. En este momento la gente está pidiendo un cambio, por eso eligieron a Petro. Y el cambio era los cambios sociales y muchos cambios en algunas estructuras. Lo que pasa es que uno a veces cambia para peor, pero no importa. Cuando la gente cambia, pues tiene que haber, y realmente yo creo que fue bueno elegir a Petro. Yo creo que la gente necesitaba que se eligiera alguien diferente, y eso era lo que la gente estaba pidiendo. Entonces,
cambiamos los estatutos y ¿qué somos? No somos ni izquierda ni derecha, somos personas que pensamos en la gente, que creemos que la unión es muy importante y que todo lo que hagamos, todos los proyectos de ley, todas las intervenciones que hagamos son pensando en la gente y todas las actividades sean para la gente. Eso básicamente fue lo que hicimos en los estatutos. Y presentamos unos proyectos el 20 y pico de julio, iniciando, unos proyectos que uno es el fortalecimiento de la economía campesina, que es tan importante para la seguridad alimentaria, un acto legislativo de seguridad alimentaria, para que sea como un derecho la seguridad alimentaria por parte del Estado. Presentamos uno de economía circular bien interesante, muy aterrizado en lo que estamos viviendo en el tema del medio ambiente y cómo aprovechar los residuos sólidos. Presentamos uno de mujeres, que es ahorita que tenemos mujer candidata, es muy importante porque damos incentivos para que las mujeres empiecen a trabajar y a estudiar otras carreras que no sean las mismas que siempre estudiamos las mujeres. Entonces, por ejemplo, en programadores, en ingenieros de sistemas, en infraestructura, incentivar para que puedan entrar al mercado laboral mujeres que casi no hay. Entonces, eso nos pareció interesante, ya se está trabajando. Hay uno que tiene que ver con incentivos también a las mujeres cuidadoras, que tienen hijos o personas con discapacidad y que realmente no tienen la posibilidad de salir a trabajar. Entonces, tenemos como un tema de emprendimiento y de trabajo para estas mujeres. Uno que presentamos que es muy chévere y que me parece que es una cosa bien interesante que se puede hacer, que es de educación dual. No existe aquí en Colombia la educación dual, existe en Alemania y en los países europeos, pero acá no existe. ¿De qué se trata? De que podamos nosotros, ahorita hay unos beneficios para los jóvenes entre los 18 y los 28 años, que las empresas pueden traerlos a trabajar y el Estado les paga el 25% de su salario, pues de su seguridad social. ¿Qué pasa? Los jóvenes no pueden entrar a las empresas porque no están preparados para lo que les ofrecen. Entonces, ¿cuál es la educación dual? Que entren a trabajar a ese cargo y que en la misma empresa lo capaciten para que de esa manera trabaje y aprenda, y así podemos esas oportunidades que se están dando por parte del Estado realmente las tomen los jóvenes. Y si no, no vamos a poder, porque de aquí que se formen en el SENA y puedan entrar a trabajar, pues ya el cargo no existe o ya la norma no existe. Entonces, esa es una de las cosas que también presentamos como partido y que fue bien interesante porque uno escuchaba muchísimo el tema en los jóvenes, para darle empleabilidad a los jóvenes. Pero también ustedes saben que nosotros estamos apoyando el gobierno, estamos en la coalición de gobierno. La gente pensaba, pero ¿por qué el partido de la U se fue a apoyar al presidente siendo de que nosotros no votamos por el presidente y tenemos como identidad? Y no es solamente por lo que dicen, no, que es que porque les den puesto, no. Miren, cuando uno está en la coalición, uno puede desde adentro tratar de mejorar las leyes y las reformas que se hacen, de acuerdo a lo que le conviene o no a la comunidad. Si usted está en la oposición, pues en muchas ocasiones no logra poder ingerir en esas decisiones que se toman desde el Ejecutivo. Y nosotros desde acá hemos venido trabajando en un tema en que las propuestas que se hagan las estudiamos a profundidad y aprobamos lo que nos parece bien y desaprobamos lo que no nos parece. Eso hicimos en la reforma tributaria. La reforma tributaria, inclusive el partido, nosotros contratamos unas personas para estudiar a profundidad la reforma y ver cuáles eran las líneas rojas que teníamos nosotros que no le convenían a la comunidad. Y realmente tengo que decir que el proceso de concertación con el presidente Petro fue interesante. Estuvimos en la bancada, yo le dije, nuestras líneas rojas son estas, y de verdad que casi que todas se aceptaron, excepto la de regalías, la de que se pudieran descontar las regalías. En eso sí, él no cedió.
fue el único punto, pero el resto, en todo lo que fue las ganancias ocasionales, o sea, en casi que todo lo que nosotros pedimos, las zonas francas, por ejemplo, también las protegimos. O sea, hicimos un trabajo muy interesante para que no se grabara tanto todo lo que tenía que ver con la generación de empleo, que era lo que más nos preocupaba. Ahora estamos en la reforma a la salud, y ustedes yo creo que nos han visto hablando y diciendo lo que no nos parece de la reforma, tanto que hemos llegado a una concertación. A mí me tocó concertar con el presidente, logramos una concertación, luego fuimos a donde la ministra y con todos los asesores, pues lógicamente a que esa concertación se pueda lograr llegar a un articulado. No ha sido fácil, les quiero decir que no ha sido nada fácil. Ayer pues estaban alborotados los medios porque decían que no habíamos llegado a acuerdos. No, llegamos a acuerdos, el 95%. Tenemos una concertación, es un proyecto de ley mucho más, es construyendo sobre lo construido, un proyecto de ley que no traumatiza la atención a los pacientes, que eso es lo que más nos preocupaba, de que los pacientes, muchos pacientes crónicos, pues ahora que tenían un tratamiento, se iba a traumatizar por la reforma que se estaba haciendo. Se quería un sistema público solamente y nosotros logramos que el presidente pues aceptara que fuera público y privado. Yo creo que es una reforma que va a salir bien, que va a tener muchas ventajas y muchas cosas buenas para los usuarios, sobre todo en la atención primaria y en la atención en las regiones apartadas, que es muy importante, que hoy no la están teniendo como debería. Y faltan unos 2 o 3 temas que vamos a concertarlos el lunes precisamente con el presidente. Entonces, para que ustedes se den cuenta de que el trabajo que hemos venido haciendo ha sido un trabajo serio, un trabajo responsable, un trabajo que aunque estemos en la coalición de gobierno, nosotros no podemos darle un cheque en blanco al Ejecutivo. Nosotros tenemos capacidad autocrítica, tenemos cómo argumentar y cómo lograr modificar esas reformas en temas que pueden perjudicar a los colombianos. Entonces, en eso estamos. Ahora vamos a la reforma laboral. Y yo les cuento todo esto porque es que a veces les preguntan, ¿ve qué hace el partido de la U? Y entonces uno tiene que decir, hace esto, ha hecho esto, nosotros ya no somos esto, somos otra cosa. Y eso es bueno que ustedes lo conozcan. Creo que falta un poquito más de capacitación y que a la gente sepa cuáles son nuestros estatutos, cuál es nuestra ideología. Pienso que eso es muy importante. Pues lo que pasa es que como todos los días vivimos en elecciones, entonces como que uno anda a la carrera viendo a ver cómo logra organizar lo de las elecciones. Ahora estamos en la reforma laboral. Realmente la reforma laboral no aborda el principal problema, que es la informalidad y el desempleo. Y eso pues, eso me parece grave. Incluso creo que para Magdalena, uno de los problemas más graves es que no existe una diferenciación con el sector servicios, que es el que más genera empleo y más acá, en los lugares donde hay turismo. Toda la cadena del turismo, la cadena productiva del turismo, pues se va a afectar, porque es difícil con las condiciones que se ponen en la reforma poder contratar la cantidad de personas que se necesitan para poder atender el turismo. Y el turismo, así como el campo en unos sectores, es estacionario, y el comercio también. Entonces, en la reforma se habla de la diferenciación con el campo, pero no lo hacen con servicios ni lo hacen con comercio, y esa es una de las cosas que estamos reclamando, que nos sentemos a hablar sobre el tema de empleos estacionarios como el de ustedes, como el de acá del turismo, y sobre el comercio, que también es estacionario, se tiene todo el tiempo, pero tiene unos picos en algunas épocas del año. Entonces, en eso estamos trabajando. El martes tenemos bancada precisamente para hablar sobre la reforma laboral. Llevamos un experto para que nos hable del tema, para que nos pueda dar propuestas para poder nosotros llevar al Congreso. Y en eso han estado muy juiciosos los senadores y representantes. Nosotros hacemos bancadas, se escucha muy bien lo que se habla sobre los expertos. Y bueno, y llevamos unas decisiones de bancada. Yo creo que el partido ha sido un partido
que ya tenemos una unidad, logramos tomar decisiones conjuntas y la gente va a las plenarias o a las comisiones ya con decisiones que hemos tomado toda la bancada. Y eso es importante, porque la única manera de uno poder lograr impacto en alguna de las propuestas, pues tiene que ser unidos, que no puede ser el uno pensando una cosa y el otro diciendo la otra. Es muy difícil, pero sí puedo decirles que hemos tenido un tiempo bastante tranquilo, la gente muy organizada, y bueno, y darle las gracias a Guida, porque Guida ha sido una persona, Guida es un hombre, es muy estudioso, y es el que más friega allá en las bancadas. Empieza a decir, ¿qué hubo el tema tal? ¿Qué hubo el tema tal? Que no lo hemos hablado, y eso es muy importante, porque eso, por supuesto, que le da la posibilidad a que todos estemos preocupados por los temas importantes del país, y podamos así nosotros trabajar para, como les digo, para ingerir, para que todo sea mejor para los colombianos.